de liturgia. La celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios, ordenado jerárquicamente, es el centro de toda la vida cristiana, para la Iglesia universal y local, para todos los fieles, tanto individualmente como colegialmente. En la Eucaristía confluyen la música. Fijaos que nosotros en nuestra catedral nos encontramos con dos órganos de una valía impresionante. ¿Y era por qué? Pues porque, vuelvo a decir, Dios se lo merece todo. También todos los elementos arquitectónicos, el lenguaje cultural, había buenos cantores, buenos lectores, la belleza de los ornamentos, todo era una confluencia para lo mismo. ¿Dónde tiene su origen la Eucaristía? En ese gesto por parte de Jesús en la última cena. Hay 4 narraciones diferentes en 2 líneas paralelas. Por un lado está la de San Marcos y San Mateo. Tengo aquí las citas e incluso los textos. San Marcos, mientras comía, tomó el pan, tal. San Mateo dice, Jesús tomó el pan, lo bendijo, etc. En cambio, San Lucas nos dice que primero, en la tercera copa, toma el cáliz y después el pan. Va en la misma línea que San Pablo en la carta a los Corintios, cuando dice, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor, que en la noche en que Jesús iba a ser entregado, tomó pan, etcétera, etcétera. Hoy los estudiosos de la Biblia se mueven en 2 direcciones paralelas, no tanto sobre el desarrollo, sino en cuanto a la transmisión. Hay una pregunta que sale cuando Jesús instituye la Eucaristía, es precisamente siguiendo el rito de la cena judía. En la cena judía, en la tercera copa, que se llama la de Berajá, que significa bendición, es cuando coge el cáliz. Por eso difiere la versión de San Lucas, primero coge el cáliz y después el pan. Así la Eucaristía cristiana, permaneciendo fiel a su primera forma originaria, no ha sido sentida y vivida solamente como repetición de una cena de despedida dura, una cena donde estaba llena, envuelta en una atmósfera triste, porque la noche en que iba a ser entregado, Jesús no podía tener, diríamos, ánimo de fiesta. Iba a realizar lo más importante que le había encomendado el Padre, pero iba a iniciar su pasión. Por eso, los rasgos de la experiencia inolvidable es que llena de gozo cuando Jesús resucitado, el domingo nos lo recordaba San Juan, se llenaron de alegría al ver al Señor. Había efectivamente, es curioso cómo comienza San Lucas el relato de la institución de la Eucaristía. Ardientemente deseado comer esta cena pascual con vosotros antes de padecer. Bueno. Por tanto, la presencia de Jesús, que se encuentra de nuevo entre los suyos en la celebración eucarística, no es solamente la cena que se ofrece en sacrificio por amor, sino también la del que ha sido exaltado y ha recibido el nombre sobre todo nombre. Es la síntesis del himno de Filipenses, donde Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. El Cristo de la Eucaristía es el siervo sufriente que se ha convertido en el Señor, Kyrios en griego. El crucificado es a la vez el resucitado. ¿Cuáles son los distintos nombres que ha recibido la Eucaristía? Puedes poner alguno de los cálices para que vayan viendo. Este es el más valioso, este es el duque del siglo XV, del duque de Alburquerque. El nombre más antiguo de la Eucaristía nos lo recoge San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 20. ¿Cómo lo denomina? La cena del Señor. El segundo nombre más importante, más antiguo, es fracción del pan. Nosotros conocemos esa aparición de Jesús a los discípulos de Maús. ¿Y cómo le reconocen?
al partir el pan. Lucas 24:35. Y en el libro de los Hechos hay unos textos muy bonitos que hacen referencia primero a la primera comunidad. Permanecían unidos en la fracción del pan, en la escucha de la palabra. Hechos 2, 42, 46. Y luego en el capítulo 20, versículo 7, ahí nos encontramos también cómo se reúnen, dice, en Tróade, el primer día de la semana, lo dice Pablo, es uno de los viajes de Pablo, nos reunimos para la fracción del pan, o sea, el mismo nombre. Y al final es curioso cómo están en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 35, están pasando una tempestad, están en el barco porque van camino, luego quieren llegar a Roma, pero tiene una tempestad tremenda, allí en Puzzoli, etc. Y Pablo les dice que les anima a que coman, que no estén tantos días sin desfallecer, si no van a desfallecer. Y él les dice, ¿qué es lo que hace ¿qué es lo que hace Pablo? Toma el pan, lo parte, partió el pan y se lo dio. Tenemos, por tanto, cena del Señor, fracción del pan, y en un documento de la Iglesia primitiva, que se llama Didache, un documento del siglo III, ahí nos encontramos con estos nombres. Eucaristía, permanecían en la fracción del pan. Alabanza, acción de gracias, es otro de los nombres. Aparece un nombre en latín, oblatio, que es ofrenda. En griego es próspora, que significa don. Y es curioso que entre los sirios, curvons, ¿por qué? Y dominicum. Es curioso este nombre, y os voy a decir ahora por qué. Porque la iglesia de Siria, cuando los cristianos, después de la persecución de Esteban, ¿dónde se refugian? Se refugian en Siria, completamente. Por eso ahí podéis entender por qué Pablo llevaba autorización de los sumos sacerdotes para perseguir a los cristianos en Damasco. Bien, y este nombre, ¿por qué os lo cito? Porque en el siglo IV hay una persecución en el norte de África que era muy próspera, la presencia de los cristianos allí. Y hay unos cuantos mártires, se llaman los mártires de Abitinia, y ellos dicen, no podían pasar, os lo voy a decir en latín, y luego después os lo traduzco. Nulla die sine dominice, no podía ningún día sin el domingo, es decir, sin la Eucaristía. Bueno, por eso este término, San Agustín, San Cipriano, de esa época, emplean también la palabra sacrificium, sacrum facere, hacer una cosa sagrada. Vais viendo los distintos cánones para la Eucaristía. Pasamos a las partes. Ahí no me voy a detener porque las conocéis, pero sí subrayar un poquito. Un atril para colocar en el altar ahí el misal. Las partes de la Eucaristía son la liturgia de la palabra y la liturgia del sacrificio. Claro, luego vamos a ver en la segunda parte, ya dentro de un poco, cómo los objetos de culto están respondiendo lógicamente al culto a la Eucaristía y también, pues lógicamente, cuando la Eucaristía antes del Concilio Vaticano II, por ejemplo, lo adelanto, lo que es un portapan. Hoy vamos a las Eucaristías, seamos muchos o pocos, daos la paz. Utilizamos los gestos normales con que podemos, desde la pandemia, pues bueno, parece que desaparecieron un poco las emociones afectivas, pero yo creo que las hemos ido
hemos ido recuperando, pero los portapaz que iban los monaguillos, recordáis, empezaba por el sacerdote, luego lo veremos, el portapaz, y le decía esa expresión, paz tecum, la paz contigo. Bueno, solamente 2 palabras sobre la liturgia de la palabra, desde el saludo hasta después de la oración de los fieles. Eso se llama liturgia de la palabra. Años atrás, cuando éramos pequeños, decíamos, si llego al Evangelio, ya oigo misa. Hoy no. Hoy la Eucaristía es desde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que dice el sacerdote, la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podéis ir en paz. Bueno, ¿cuál es el centro? El centro es la palabra. Hay un texto que estos días, cuando estaba preparando estos apuntes y estas notas que os estoy compartiendo con vosotros, a mí siempre me ha llamado la atención, y ahora os diré por qué. Fijaos lo que decía San Agustín en el siglo IV. La palabra de Cristo no es menos que el cuerpo de Cristo. No nos lo acabamos de entender. Por eso, cuidar quien lee la palabra, no es cualquier persona. Y no basta decir yo sé leer, por respeto y con un poco de broma también a mi buen amigo Manolo, no me ocurrió con él, pero seguro que la conocía, pues una persona que venía aquí a misa a la catedral. Bueno, os estoy hablando del tiempo de don Antonio, que don Antonio, como sabéis, vino el año 70 y se va el año 95, y él era fiel, siempre fiel a la misa de una. Y yo, bueno, pues en estos servicios de los muchos años que llevo aquí en esta catedral como prefecto de liturgia, pues me gustaba buscar que alguien leyera. Y me acercó una persona, por favor, nadie lo tome a mal, era una maestra jubilada. Y le digo, ¿puede usted leer? Y sí, con mucho gusto. Digo, mire, acérquese y lea la lectura. Y me dice ella, o me dijo, desde el cielo se reirá, sé leer muy bien porque soy maestra. Me dijo así, sé leer muy bien porque soy maestra. Y yo con mucho respeto le dije, sí, muchas gracias, pero mire la palabra de Dios, y por eso cuando os inviten a leer a algún sacerdote en vuestras parroquias o donde estéis, no os importe leerlo. La palabra de Dios no es una palabra cualquiera. Por tanto, el centro es la mesa de la palabra. En esto es un cambio total, pensar la gran renovación que trajo el Concilio Vaticano II, pues los textos, pasamos de los textos del latín, que no los entendía nadie, al castellano. La primera reforma litúrgica ya la hizo el Papa Pío XII el año 1958, la reforma litúrgica en Semana Santa. No sé si os acordáis un poco los que ya peinamos bastantes canas. Pero luego ya el año 1965, que acaba el concilio, se empiezan a hacer las primeras traducciones de los libros para comenzar a leer en la Eucaristía. Eso fue un gran paso. ¿Cuál es la otra parte de la Eucaristía? La liturgia llamada del sacrificio. ¿Qué comprende? Comprende desde el ofertorio, la liturgia de la palabra ha acabado con la oración de los fieles, del sacrificio, y son 3 partes muy consabidas: ofertorio, consagración y comunión. El pan y el vino, el cuerpo entregado y la sangre derramada. ¿Cómo? Fijaos qué sentido tiene el que después de la consagración el sacerdote que celebra la Eucaristía diga, o podamos decir, este es el sacramento de nuestra fe, Mysterium Fidei. ¿Qué significa Mysterium Fidei? Pues anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La Eucaristía es un memorial, es una anticipación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. La Eucaristía está evocando hacia dónde nos encaminamos. O sea, no es hacer un recuerdo. Nosotros podemos, pues bueno,
vamos a hacer ahora un recuerdo del paso por ejemplo, de San Juan Pablo II por Segovia. Eso es hacer memoria o recuerdo. Pero la Eucaristía es el memorial, y el memorial es hacer presente. ¿Y qué hacemos presente? La muerte entregada, el pan convertido, el cuerpo de Cristo convertido en pan, su sangre entregada, el vino, la sangre derramada por nosotros. Bien, ¿qué es lo que se ha logrado? Perdonad que insista un poquito esto después del Concilio Vaticano II. Pues se ha superado un poco el carácter individualista. Hoy, ¿tiene sentido decir misa en privado? Claro que sí. Yo puedo deciros que, por ejemplo, cuando en muchos viajes a Tierra Santa, a lo mejor antes de montarnos en autobús para ir al aeropuerto, pues decía misa solo a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, o a las 6, bien. Tiene sentido porque ahí está la Iglesia, pero la Eucaristía siempre tiene un aspecto comunitario. Este carácter comunitario de asamblea, tanto el lenguaje, fijaos que ha desaparecido el mí, el yo. Nos reunimos, te ofrecemos, te pedimos, siempre en plural. Es la asamblea litúrgica, el pueblo de Dios que se reúne y que hace presente la Pascua del Señor. Tengo aquí, estoy mirando el reloj, sí, andamos bien de tiempo y si acabamos antes, mejor. Tengo aquí un texto, a ver si entre los papeles me lo he dejado por ahí, espero que no. Que no me resisto a no leerosle. Mirad, este texto que os voy a leer es de San Justino. ¿Quién fue San Justino? Pues un cristiano de la actual Samaria, antes se llamaba Nablus, de la Palestina en tiempos de Jesús, que se convierte al cristianismo. Él era pagano y tiene unos escritos apologéticos, es decir, en defensa de la fe católica, maravillosos. Y fijaos lo que escribe en el siglo II. Luego, cada uno que saque las consecuencias que quiera, pero nos preguntamos si la Eucaristía, como lo describe San Justino, tiene parangón con lo que nosotros estamos ahora celebrando en nuestras Eucaristías. Dice así San Justino: el día llamado del sol se reúnen todos en un lugar, lo mismo los que habitan en la ciudad que los que viven en el campo, y según conviene se leen los tratados de los apóstoles o los escritos de los profetas, según el tiempo lo permita. Luego, cuando el lector termina, el que preside se encarga de amonestar con palabras de exhortación a la imitación de cosas tan admirables. Después nos levantamos todos a la vez y recitamos preces. Y a continuación, como ya dijimos, una vez que concluyen las plegarias, se trae pan, vino y agua. Y el que preside pronuncia fervorosamente preces y acciones de gracias, y el pueblo responde amén. Tras de lo cual se distribuyen los dones sobre los que se ha pronunciado la acción de gracias. Comulgan todos y los diáconos se encargan de llevárselo a los ausentes. Esta cita, luego, sin ser la cita cuando hable del culto y de la presencia de Jesús, con los objetos que nosotros veremos y os explicaré más detalladamente, pues entendemos un poco el sentido de la presencia real de Jesús. Los que poseen bienes de fortuna y quieren, cada uno da a su arbitrio lo que bien le parece, y lo que se recoge se deposita ante el que preside, que es quien se ocupa de repartirlo entre los huérfanos y las viudas, y los que por enfermedad u otra causa cualquiera pasan necesidad, así como a los presos y a los que se hallan de paso como huéspedes. En una palabra, es él quien se encarga de todos los necesitados. Y aquí es donde nace, cuando veamos lo de las sacras,
os explicaré qué sentido tenía. El origen de lavarse las manos era porque había recogido las ofrendas. Y esas ofrendas se depositaban ante el altar. Y todas se distribuían. Permitidme la broma que no había arcones ni frigoríficos para guardarlo. Pero daos cuenta a quién se llevaban. Ha enumerado la cantidad de personas a los que se socorría. Huérfanos, viudas, los que pasan cualquier necesidad, enfermos. Bueno, y nos reunimos todos el día del sol. Los ingleses ya sabéis cómo llaman al domingo, día del sol. El primero porque este día es el primero de la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y la materia. Tenemos muy reciente la vigilia pascual y recordar que la primera lectura que se lee y se recomienda es la creación, bien el texto largo o bien el texto breve. La primera creación, Dios nos crea haciéndonos de barro, pero luego nos recrea con su muerte y su resurrección. Cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y la materia. Y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Le crucificaron, en efecto, la víspera del día de Saturno. Y al día siguiente del de Saturno, o sea, el día del sol, se dejó ver de sus apóstoles y discípulos y les enseñó todo lo que hemos expuesto en vuestra consideración. Pues comparad, a ver si no tiene parecido a nuestra Eucaristía hoy, fijaos desde el siglo II. Continúo, ya queda menos, y luego ya vamos a pasar ahora a los objetos para el culto. Puedes comenzar y ya me voy. Estos son unas crismeras. Es verdad que también se utilizaban en la antigua liturgia y en la actual. Las crismeras son muy importantes, existían, estaban, si recordáis en las iglesias, estaban junto a la pila bautismal. ¿Qué contienen? Perdón. El crisma, que ha sido consagrado en la misa crismal del Jueves Santo, y el óleo de los catecúmenos, es decir, el niño, esa unción que se le hace en el pecho. Bueno, ¿por qué ahí no está, diréis, la santa unción? Porque el óleo de los enfermos, generalmente el sacerdote lo tenía en su casa, ya que se le podía llamar a cualquier hora del día para ir a darle. Continúa. Bueno, el incensario es objeto tanto de la liturgia de Trento como es decir, antes del Concilio Vaticano II, como después. Continúa. La naveta para el incensario. Continúa, por favor. Vinajeras. Bien. Pasa porque me quiero detener en una para leer. Bien, el copón, vale tanto para la liturgia de antes del concilio como después del concilio. ¿Sí? Juego de altar, patena, cáliz, vinajeras, cucharilla, sigue. Cáliz y patena, sigue. La sacra. Bueno, nos vamos a quedar aquí y luego explico un poco las sacras. En los primeros siglos estaba implícito en la misma celebración del sacramento que era trasladado con suma veneración, cuando se llevaba la comunión a los ausentes o cuando se empezó a guardar la Eucaristía para el resto de la semana. Se fueron acumulando los signos exteriores de culto con la gozosa convicción de la presencia del Señor. Bueno, ¿qué quiero decir aquí? Mirad, quiero decir, daos cuenta que la Iglesia no empieza a poder vivir como Iglesia hasta el edicto, cuando Constantino declara el cristianismo como religión de Estado. Estamos hablando los comienzos del siglo IV. Entonces, hasta entonces no se podían construir iglesias. Permitidme que me salga ahí un poco del guión. ¿Qué se hace con las basílicas romanas? Se convierten en iglesias. Si vais a Roma, por ejemplo. ¿Y dónde se guardaba
las sagradas formas que acaban de la Eucaristía? En las casas. ¿Para quiénes? Para los enfermos. Para los enfermos. O sea, el cuidado de llevar la comunión a los enfermos, no solamente el viático, del cual hablaremos dentro de un poco, era a los enfermos. Continúo. Hay dos escritores del siglo II y siglo III, Hipólito y Orígenes, que hablan del respeto a la Eucaristía y esta Eucaristía que se guardaba en las casas. En su origen se reservaba no tanto para darle culto, sino por la disponibilidad para llevar a los enfermos. Es verdad que hoy se ha perdido, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque hoy se lleva la comunión a los enfermos, algunos todos los días, otros una vez por semana, pero el viático, ¿cuándo se llevaba? Cuando una persona estaba grave, pedía confesarse y se le llevaba el viático, o sea, la comunión a su casa. La palabra viático es una palabra latina y griega a la vez. Es el alimento para el camino. ¿Cuál es el camino? El camino de la vida. El camino de la vida. Bien. La adoración a la Eucaristía nace como gratitud por lo que se nos ha dado como alimento. ¿Y cuándo nace el culto a la Eucaristía? Nace en los siglos XII y XIII, como reacción a Berengario, que niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y hay en los siglos XIII y XIV hay una especie de decadencia en la celebración y la participación de la Eucaristía. Y es en el siglo XIII cuando nace la fiesta del Corpus. Esto provocó en la Reforma Protestante una lucha contra los católicos. Lutero y los reformadores niegan la legitimidad del culto. ¿Por qué? Porque lo están tachando como si fuera una idolatría. Y el Concilio de Trento, en el siglo XVI, en el siglo que se construye esta catedral, no olvidéis que el 8 de junio del año que viene, del 1525, se cumplen 500 años de la primera piedra de esta catedral, que se colocó muy cerca, la base de la torre, ahí se colocó en el enlosado, la primera piedra. Bueno, repito, el siglo XVI, Trento sale al paso para recordar esa tradición vivida en el culto a la Eucaristía. Y el Concilio Vaticano II recupera este sentido. Pero ¿en qué insiste el Concilio Vaticano II? En la celebración de la Eucaristía, unido al culto. Se recuperan valores como una mayor participación, la valoración de la palabra de Dios, la comunión, la concelebración. El Concilio Vaticano II no intenta que se disminuya el culto a la Eucaristía, sino que se integre dentro de la misma. Esto lo han entendido muy bien algunas personas que estáis aquí, que sois adoradores, lo entendéis muy bien. Y hay dos documentos del Papa San Pablo VI, que le tocaron años muy difíciles, precisamente Eucarístico Mysterium, y luego el sacramento de la Eucaristía y la ordenación del misal, donde insisten en la adoración, en la acción de gracias, en darnos cuenta de la presencia del Señor que está, el Señor resucitado que está con nosotros las 24 horas, el Dios con nosotros. Evidentemente, por eso hay que ver siempre unido Eucaristía y culto. Y esto es lo que se ha pretendido en esta sala, por ejemplo. ¿Esto a qué pertenece? A la celebración de la Eucaristía antes de la reforma litúrgica. Esto es una sacra. ¿Sabéis qué función tenían las sacras? De ayuda al sacerdote. Estaba la del medio, aquí hasta a lo mejor recordáis que un tiempo hubo ahí 3 sacras en este altar que tenemos ahí de la Inmaculada. La del medio
era para ayudar al sacerdote a que no se le olvidaran las palabras de la consagración, y eran sobre todo en latín, o que es en in corpus meum qui pro vobis tradetur, y que es en in calis sanguinis mei. Luego a la derecha, cuando os he dicho el origen del lavabo, eran unas palabras en que tenían un sentido de purificación. Lávame Domine ab iniquitate mea et a peccato meo mundame. Lávame, Señor, de mi pecado y purifícame de mi iniquidad. Y se repetía todo lo que era un salmo pues de purificación, un salmo penitencial. Y a la izquierda, antes de dar la bendición, el sacerdote leía lo que se llamaba la oración de poscomunión, se leía todo el prólogo de San Juan. In principio era el verbum era apud Deum. Bueno, pues este es el origen de las sacras, que seguro que algunas de vosotras os ha tocado limpiar en los altares de vuestros pueblos o de vuestras parroquias. Ahora están ahí acumuladas. Son sacras, claro, en la catedral, sacras de plata muy valiosas. El acetre, este sí se sigue utilizando, El acetre, ahora en el tiempo de Pascua hay sacerdotes que hacen o hacemos, por ejemplo, durante las 6 semanas de Pascua, porque la séptima ya es prácticamente Pentecostés, bueno, la séptima es la ascensión y acaba en Pentecostés, pues la renovación de las promesas del bautismo. Y se evoca la vigilia pascual y con el acetre pues se asperja al pueblo, porque el agua está evocando la vida nueva. ¿Sigue? Las ánforas. Seguro que varios de vosotros habéis asistido a la misa crismal. Son de plata. Realmente una era para la consagración del crisma, o sea, cada uno tiene su misión, o sea, no indistintamente esta para el crisma. Este año metemos el crisma. Hay un objeto que no es fácil ponerle, pero cuando se hace la mezcla con el crisma es aceite perfumado. Entonces se compra, ahí está don José, que lo ha hecho y lo sigue haciendo, pues se lo mandan desde Francia, es una esencia, huele de maravilla. O sea que por eso daos cuenta que cuando se unge con el crisma al recién bautizado, sobre todo en la confirmación, que seáis el buen olor de Cristo. Es toda una imagen. Entonces, el crisma es aceite perfumado. Entonces, eso o bien lo puede hacer el obispo en la celebración, o bien lo puede hacer el capellán de la catedral, o yo como prefecto de liturgia, pues lo he hecho muchas veces. El otro es el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. El día de la misa crismal se les ponen 3 lados. Al crisma se le pone las tapas, no se ven ahí, están a un lado. Bueno, 2 sí que las tienen. Las veis, pero hay una inscripción en plata, es plata, una inscripción a la que pertenece cada uno de ellos. El crisma se le pone un lazo blanco. Al óleo de los catecúmenos, es decir, los que no han sido verde, van a ser bautizados, verde, como si fuera esperanza para ser nuevo cristiano, y el óleo de los enfermos es morado, es decir, pues huele con signo de penitencia, de austeridad. ¿Pasa? La custodia. Tenemos 2 custodias, las podéis ver ahora cuando salgáis, os dais un paseíto por la sala. Esta no es la que se coloca en la carroza. Son 2 custodias, puesto que el culto a la Eucaristía, os lo he dicho muy brevemente antes, pues nace primero la presencia real de Cristo, está en las casas, y después sigue. Este es el expositor. El expositor, ahora ahí está, perdón, no quiero corregir ni al curador, ni mucho menos, ni a nadie, pero ese crucifijo no es su lugar. Ahí debe de ir una custodia. O sea,
si tenéis ocasión, yo creo que lo conocéis, pero en el Palacio Episcopal os dais un paseo, cuando veis ahí las cruces y las custodias, hay una, por ejemplo, de la granja de San Ildefonso, que es una maravilla. Entonces, estos expositores, según la categoría de la parroquia, pues servían para ponerle y tener ahí la exposición y colocar ahí la custodia. Continúa. De nuevo, la palabra, ¿para qué era este farol? Este farol era para cuando se iba a dar el viático, a las personas se llevaba un farol. Es verdad que luego aquí ha quedado para acompañar en la procesión del Corpus, pero el origen de este farol o de estos faroles había que ir con la luz y se iba cantando, se iban recitando salmos penitenciales, concretamente el Salmo 50, Miserere mei, y luego se hacía yo recuerdo, no, estoy mirando al reloj porque vamos a ser puntuales para empezar y puntuales para acabar, no para abusar de vuestra paciencia. A mí me impresionaba de monaguillo, luego ya cuando mira el seminario, bueno, en verano me tocaba alguna vez, pero a mí me impresionaba porque, claro, hasta el Vaticano II se hacía unas preguntas al enfermo, a la enferma muy serias. Primero era la profesión de fe y segundo se le preguntaba si perdonaba, y muchos de ellos, pues ya sabemos cómo estaba la medicina entonces, recibían el viático y duraban muy poquito, porque se le administraba el viático conscientes, o sea, no es decir, bueno, pues estaba ahí entre 2 noches, no. Era realmente un acto de, se iba rezando o cantando el Miserere con velas y una persona llevaba el farol. Y allí, en la alcoba, que eran como eran las casas de nuestros pueblos, pues el sacerdote le preguntaba primero la profesión de fe, si creía, etc., y luego si perdonaba de corazón a sus enemigos. O sea que era la cosa bien. Sí. Bueno, estos son 2 retablos sacras, relicarios, ahí también podréis ver, ahí podréis ver unos relicarios de San Frutos, una mandíbula, hay también un lignum crucis, o sea, aquí por ejemplo además es el aniversario de cuando yo entré en la catedral, un 14 de septiembre, el día de la Saltación de la Santa Cruz. Es entre comillas, es un privilegio que tenemos un trozo del lignum crucis, o sea, el leño de la cruz. Este año, permitidme este paréntesis, se están celebrando 2 años con motivo del lignum crucis. Uno, en la parte de la Caravaca de la Cruz, por un lado, y otro en la parte, el Liébana. El Liébana está, me parece que es en abril, ahora en este mes, cuando ya se clausura. ¿Por qué? Porque la veneración a la Santa Cruz está muy extendida. En Zamarramala hay un trozo, también un lignum crucis muy bonito. ¿Sí? Y este es el portapaz. Recordáis que os aludí a él, entonces daos fraternalmente la paz, no nos damos ni una inclinación, ni nos damos la mano, ni un abrazo, ni un beso, sino que este es un objeto de plata que llevaba generalmente siempre una imagen de Cristo, y el monaguillo respectivo solía llevar también un purificador para limpiar, porque lógicamente si tú besabas, algo dejabas, y era paste. No se hacía todo el mundo. Yo recuerdo, pues eso, ¿a quién se hacía? Pues a las autoridades, iba al ayuntamiento, a los mayordomos o mayordomas, se estaba celebrando la fiesta en honor de tal Virgen. Bueno, pues es la mejor final, el mejor final, que tengamos mucha paz y la paz de Cristo que nos da en la Pascua. La paz del Señor llena de alegría. Muchas gracias por vuestra paciencia. ¿Vale?
Os he regalado 3 minutos, ¿eh? Hace frío. Oye, ahora si queréis al salir, podéis pasar a verlo. Y si luego tenéis dudas, pues nada, me lo preguntáis.